Queridos hermanos, Dios les bendiga ricamente y les permita seguir disfrutando de una vida espiritual agradable, llena de frutos y de paz y de amor. Que el Espíritu Santo nos dé entendimiento, nos dé sabiduría para poder llevar una vida agradable delante de nuestro Señor Jesucristo. Son mis deseos, hermanos, y que lo que vamos a hablar en el día de hoy pues sea de bendición para ustedes y puedan disfrutar de recordar lo que nos dice la palabra de Dios en los versículos que vamos a ver. Vamos a hablar precisamente sobre la palabra de Dios. La palabra de Dios que no debe apartarse de nuestras vidas. La palabra de Dios que debemos meditarla. La palabra de Dios que debemos aplicarla a nuestras vidas, cumplirlas. La palabra de Dios que debemos disfrutarla como delicia. 4 conceptos importantes en estos pasajes que vamos a ver. Quiero invitarlos a Josué 1:8. Este es el versículo favorito mío y quiero con ustedes hacer algunos comentarios sobre lo que yo aprendo y lo que me gusta, por qué me gusta este versículo tanto. Dice la palabra de Dios, Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Qué interesante. Muchas personas en el mundo piensan que para prosperar en la vida hay que tener poder, hay que tener contactos, hay que tener deseos de avanzar y una que otra cosa que son del mundo. De hecho, muchas doctrinas evangélicas hablan de que si hacemos X o Y cosa que dice la palabra de Dios, vamos a tener prosperidad económica, prosperidad en salud, prosperidad. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Por el contrario, el Señor Jesucristo dijo que en el mundo pasaremos aflicción. La prosperidad a la que se refiere la palabra de Dios es la prosperidad espiritual ante los ojos de nuestro Señor. En este versículo podemos ver 3 conceptos importantes. Número 1, dice que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Dios nos enseña que debemos mantenernos siempre en la lectura y en el aprendizaje de la palabra de Dios, que nunca se aparte de nosotros. El Señor nos dijo muy claro, escudriñad las Escrituras. Y escudriñar las Escrituras debe ser siempre en nuestras vidas. Por tanto, debemos estar siempre en contacto con la palabra de Dios. De día, a cualquier hora, en la noche, a cualquier hora. Porque en ella está la riqueza espiritual que podemos recibir de Dios. En ellas está la sabiduría que necesitamos para vivir una vida agradable. No es con los argumentos del hombre, con lo que diga el hombre. Hermanos, es en la palabra de Dios que está realmente cómo debemos vivir nuestras vidas y cómo podemos disfrutar nuestras vidas de cara a lo que Dios quiere para nosotros. Así que lo primero que nos enseña este versículo es que no se aparte de la palabra de Dios, y un cristiano jamás puede apartarse de la palabra de Dios. Pero el segundo argumento que vemos aquí es que no solo es leerla. Dice aquí, meditarla de día y de noche.
De día y de noche meditarla. ¿Y qué significa meditarla de día y de noche? Para mí, mis queridos hermanos, significa meditarla todo el tiempo. Todo el tiempo. Esto significa que hay que analizar con detenimiento lo que nos dice Dios en su palabra. Entonces ya vemos, no es tan solo leerla. Si tú lees la palabra de Dios como cualquier libro, estamos mal. Hay que leerla y analizar lo que Dios nos está diciendo. Y te voy a poner tres cosas que debes analizar cuando lees la palabra de Dios. Lo primero es, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué nos dice? Lo segundo, ¿qué me dice a mí? Cuando yo la leo, ¿qué me dice Dios a mí? Lo tercero, ¿cómo aplico lo que Dios me dice? ¿Cómo yo lo aplico a mi vida? Si yo no cumplo estos 3 pasos, yo no estoy haciendo nada, hermano. Porque leer cualquier libro se lee, pero este es el libro cuyo autor es Dios. Y tan solo por el autor yo debo concentrarme en analizar y meditar lo que me dice la palabra de Dios. ¿Cómo lo aplico a mi vida? Dios lo puso allí para que yo lo lea, lo estudie, lo analice y lo aplique a mi vida para que yo tenga una mejor vida. Para que prospere, pero prospere espiritualmente en mi relación con Dios. Y por último, yo debo entender y buscar cómo se relaciona lo que yo estoy leyendo con el resto de la palabra de Dios. Por ejemplo, estamos leyendo Josué 1:8. Podría dejarlo allí, pero ¿cómo se relaciona con otras partes de la Biblia? Yo tengo que buscar alguna correlación para entender más lo que Dios me quiere decir. Entonces, hermanos, es un proceso. Esto no es simplemente, yo leí la Biblia y ya. Esto es un proceso. Vimos 2, que no se aparte la Biblia de tu vida y que tienes que meditarla, analizarla. Pero el tercer punto que nos dice este versículo es que además de leerla, además de meditarla, yo tengo que obedecerla y cumplir lo que Dios me dice allí en su palabra. ¿Qué estaría haciendo yo si la leo y la medito pero no la obedezco? ¿Qué estaría haciendo yo si la leo y la medito pero no cumplo lo que dice la palabra de Dios, que es desobediencia? Entonces no estaría haciendo nada. Por eso este versículo me gusta tanto, hermano, porque nos pone a vivir la realidad de cómo nosotros debemos vivir nuestra vida de cara a Dios. Todas las instrucciones que nosotros necesitamos para nuestras vidas están en la palabra de Dios. Pero tenemos que introducirnos en ella, tenemos que meditarla, tenemos que aplicarla a nuestra vida, tenemos que cumplirla, obedecer la palabra de Dios. Es posible que no triunfe según el mundo, porque a eso no se refiere, pero sí triunfaremos ante los ojos de Dios y ante la opinión del Señor, que es importante y eterna. Aplique la palabra de Dios a su vida, hermano. Siga estos consejos que le dio Dios a Josué aquí para su vida espiritual, para que su vida espiritual sea prosperada. Miren el Salmo 1. Y como les dije, busquemos correlación. Salmo 1. Y miren los versículos 2 y 3. Sino que en la ley de Jehová, está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. En otras palabras, la palabra de Dios tenemos que disfrutarla como delicia, algo sabroso que disfrutamos. Mientras más conocemos la palabra de Dios, más recursos tendremos para tomar nuestras decisiones diarias
y para llevar una vida agradable delante de los ojos de Dios. Disfrútela, léala, analícela, cúmprala, obedézcala, disfrútela como una delicia. Y dice el versículo 3 aquí, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Nuevamente nos habla sobre la palabra prosperar. Y nuevamente les repito, prosperar espiritualmente, prosperar nuestra relación con Cristo. Tenemos que disfrutar la palabra de Dios. Cuando las Escrituras prometen que lo que hacemos prosperará, no significa riquezas materiales o que vamos a dejar de tener dificultades. No, hermano, es parte de la vida. En el mundo tendremos aflicciones. Lo que quiere decir es que cuando la sabiduría de Dios, que viene de su palabra, se aplica a nuestras vidas, el fruto o el resultado que produce en nosotros es bueno y es agradable ante los ojos de Dios, y recibiremos la aprobación de Dios en lo que hacemos. Eso es la prosperidad que me habla la palabra de Dios. Lo que hagamos, si lo hacemos de acuerdo a la palabra de Dios, recibiremos su aprobación. Cumpla, obedezca la palabra de Dios y disfrútela como delicia. Aquí habla de un árbol plantado junto a corrientes de agua. Y yo me quedo pensando cómo son los árboles que están a la orilla del río. Frondosos, verdes, oscuros. Su hoja siempre verde, dice que no cae. Y da frutos. En su tiempo, cuando tiene que dar frutos, los da. Así como un árbol absorbe el agua de la orilla del río y produce muchos frutos, nosotros debemos absorber la palabra de Dios para producir hechos y actitudes que honren al Señor. Debemos absorber, por eso debemos disfrutarla como delicia, porque estamos absorbiendo los conocimientos que Dios nos quiere transmitir. Igual que el árbol absorbe la corriente, nosotros debemos absorber la palabra de Dios y aplicarla en nuestras vidas. Para alcanzar logros que valgan la pena, hermano, debemos tener la palabra de Dios en nuestro corazón. Y para llevar la palabra de Dios a nuestro corazón, tenemos que leerla, meditarla, cumplirla, obedecerla, aplicarla a nuestras vidas y disfrutarla como delicia. Qué hermoso, hermano. Si nosotros logramos hacer esto, hermano, usted nunca va a dejar de leer la Biblia, porque cada vez que usted lee las Sagradas Escrituras, usted va a estar en deleite. Usted va a estar absorbiendo esa mies. Usted va a estar absorbiendo esa vitamina que necesita nuestra vida, para que nuestro Espíritu Santo que mora en nosotros se alimente y produzcamos fruto en todo tiempo. Hermanos, esta es una exhortación muy hermosa. Estos versículos a mí me encantan porque de verdad hacen que nuestras vidas se transformen y realmente veamos la palabra de Dios como tiene que verse, como la savia de las plantas, como un alimento que nunca se termina, como un alimento que saboreamos, como un alimento que tenemos que aplicar a nuestra vida para que nuestras vidas espirituales sean fuertes, porque vamos a recibir tentaciones, vamos a recibir golpes, vamos a recibir pruebas, pero como la hoja del árbol no cae, porque está bien alimentado por la corriente, así nosotros, como dice allá en Pedro, no caeremos jamás. Nos mantendremos fuertes. Sigue estos versículos. Sigue esta exhortación. Disfrute la palabra de Dios como delicia. Aplíquela a su vida. Obedézcala. Y usted prosperará su vida espiritual y será probado en lo que haga por nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga.